Y el presidente Luis Guillermo Solís envió un fuerte mensaje a quienes le llamaron irresponsable y le criticaron por considerar que le agarró tarde para presentar las medidas de contingencia y enfrentar la crisis por falta de liquidez en el gobierno. Según el mandatario, irresponsables serán quienes no apoyen a Costa Rica para tener los ingresos que necesita para atender las necesidades del pueblo. Y negó que en los últimos años no se haya insistido en la necesidad de contar con más impuestos. Solís dijo que su gobierno respetará los programas relacionados con derechos humanos, sin embargo reconoció que sin recursos no podrá construir nuevos centros penitenciarios para disminuir el hacinamiento ni escuelas para los estudiantes. Veamos y escuchemos. Nos hemos estado haciendo esta alerta desde antes de ser gobierno. Hemos actuado con toda responsabilidad. Indicamos a esos 1.327.000 costarricenses que votaron por nosotros que íbamos a tomarnos 2 años para recaudar mejor, para invertir mejor, para gastar menos, para afinar los números del Estado. Todo eso lo hemos hecho. Y ahora viene el tiempo de poner toda la carne en el asador para ayudarle a Costa Rica, no a este gobierno. Bien, y para hablar justamente de este tema, ya nos acompañan acá en la mesa de RTN Revista doña Laura Otón Solís, quien es diputado y economista, y Luis Paulino Vargas, quien es economista y académico también, para hablar justamente de estas medidas de austeridad, doña Laura, y pues las diferentes visiones que hay sobre estas decisiones que se han tomado a nivel de gobierno y la situación fiscal actualmente. Otón viene vestido hoy más de economista que de diputado, porque sí, así fue como en realidad estaba un poco también el viernes Jesús, y lo hemos molestado más como economista, porque eso es lo que queremos. Y hoy lo vamos a molestar más como economista. Qué dicha. Eso es lo que queremos, el análisis económico puro y real de lo que aquí está pasando. Y también ya Luis Paulino había estado acompañándonos. Que lo veo casi como diputado vestido ya. Está aspirando por ahí, se dice. Así que bueno, aquí hay interesantes sombreros esta mañana, pero los queremos con el sombrero de economistas. Vamos a ver. Luis Paulino dijo la semana pasada que esto lo estaba generando de alguna manera, y él lo veía, el manejo que ha tenido el Banco Central en torno a al manejo de las tasas de interés, o que esto se podría solucionar de esa manera. Luis Paulino, ¿podrías explicarnos de manera el ABC de por qué llegamos a esta situación de nuevo, y también qué salidas deberías que no sean las que se están tomando y que tienen que ver con austeridad? Hoy hay una Defensoría de los Habitantes diciendo, un momento por favor, Ministerio de Hacienda, recuerde que si bien hay que estamos en una situación de contingencia, no se pueden olvidar los programas para la pobreza extrema, no se puede olvidar la construcción de módulos de cárceles por el hacinamiento carcelario, no se puede olvidar lo de los comedores escolares, no se puede olvidar lo del Fondo Nacional de Becas, que tuvo alguna dificultad en el pago el mes pasado. Esos sí son derechos humanos y están así consagrados en convenios internacionales. Entonces, pero bueno, el presidente dice no se puede hacer chocolate sin cacao. Entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Qué origina esto? Bueno, Laura, he dicho y estoy como muy persuadido de eso, que en realidad este es un problema fabricado artificialmente por el Banco Central. Y yo creo que ahí es importante diferenciar entre el problema del déficit fiscal propiamente dicho y el problema de la liquidez que el gobierno está enfrentando. Son dos cosas relacionadas, pero no son dos cosas idénticas. El problema del déficit fiscal simplemente es que el gobierno no le alcanza sus ingresos para cubrir la totalidad de sus gastos. Ese faltante tiene que financiarse de alguna forma, y usualmente el gobierno lo que hace es emitir bonos para captar dinero y de esa manera financiar ese faltante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que el gobierno ha tenido dificultad para colocar esos bonos y para captar ese dinero que le permita cubrir el faltante. Entonces, estamos hablando propiamente de un problema de liquidez por la dificultad de cubrir ese faltante a través de la venta de bonos. Eso no es lo mismo. ¿Y por qué nadie compra esos bonos? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, el problema entonces es que... ¿Cómo tiran los bonos? Y bueno, esperábamos recaudar plata, pero resulta que no, que nadie nos dio plata, y entonces estamos en un problema de liquidez. Bueno, lo que se está poniendo de manifiesto es que efectivamente hay un problema de liquidez que no es simplemente un problema de liquidez del gobierno, sino de liquidez en los mercados, digámoslo así. En la economía de Costa Rica en los últimos meses escaseó la liquidez, escaseó la cantidad de dinero que se está creando y que está circulando, se ha frenado,
Y eso tiene origen, a mi juicio, en las decisiones del Banco Central, fundamentalmente en la decisión de provocar un alza muy fuerte en un periodo de tiempo muy corto de las tasas de interés, porque posiblemente eso ha frenado el crédito, y al frenar el crédito ha frenado la creación de dinero, y por lo tanto hay menos liquidez en la economía. Digámoslo así, metafóricamente la liquidez se ha convertido en sequedad y el gobierno está sufriendo las consecuencias de eso. Por ahí he leído a colegas economistas que dicen que el problema es que el gobierno no quiere pagar tasas de interés más altas, que si pagara tasas de interés más altas podría captar el dinero que están necesitando, pero eso es simplemente decir lo mismo de otra manera. O sea, si vienen a decirnos que el gobierno lo que tiene que hacer es mostrar disposición a pagar tasas de interés más altas, lo que están diciendo es que efectivamente la liquidez está escaseando, y entonces para poder captar dinero hay que ofrecer tasas de interés más altas. Pero ofrecer tasas de interés más altas tampoco es anodino. Si el gobierno paga tasas de interés más altas, si el gobierno emite bonos ofreciendo tasas de interés más altas, inevitablemente los pagos por intereses del gobierno se van a ver incrementados. Y es importante observar que en este momento el factor que está incidiendo de manera más significativa en el déficit fiscal son los pagos por intereses. Prácticamente más de la mitad del déficit fiscal en este momento corresponde a pagos de intereses. Entonces, la idea de que basta con que el gobierno entre a los mercados ofreciendo tasas de interés más altas, no por es, sus no, bonos, no, por los bonos. Sí, en sus bonos no nos está diciendo nada. O sea, sencillamente es una manera de decir, efectivamente hay problemas de liquidez en la economía, y eso obliga al gobierno, al Ministerio de Hacienda, a ofrecer tasas de interés más altas, y por otro lado lo que nos están dando es una medicina que viene a agravar el problema, porque entonces van a crecer los pagos por intereses que el gobierno tiene que realizar, y entonces el déficit fiscal se nos va a incrementar por esa vía. Y todo esto entonces para reafirmar lo dicho, el problema de la liquidez es un problema que debemos diferenciar del problema del déficit, e insisto, el problema de la liquidez es un problema fabricado por el Banco Central, que yo creo que el Banco Central podría resolverlo si quisiera hacerlo. O sea, si quisiera despegarse de la dogmática neoliberal monetarista o ortodoxa a la cual ha venido apegado, donde su único objetivo de interés es la tasa de inflación, que equivale a mi juicio, 1.8, eso es equivale a mi juicio también a pelearse con molinos de vientos o pelearse con fantasmas, porque la tasa de inflación ni siquiera llega al piso que el propio Banco Central ha establecido. El Banco Central ha establecido metas de inflación metas de inflación definidas como un 3% más menos 1, o sea, entre 2 y 4. Ni siquiera hemos llegado al piso de las metas de inflación. Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿cómo justificar la histeria antiinflacionaria que caracteriza la política monetaria del Banco Central, que los lleva a tomar decisiones altamente restrictivas como las que ha venido tomando y que está poniendo en serios aprietos al gobierno de la República? Que en todo caso yo creo que es válido preguntarse, bueno, ¿qué será peor? ¿Una inflación un poquitico más alta frente a poner al gobierno en esta circunstancia, en esta situación tan apremiante, con las consecuencias que esto podría tener? Porque por otro lado, sí estoy de acuerdo en que don Luis Guillermo Solís no ha manejado bien esto. O sea, los mensajes de don Luis Guillermo no han favorecido que haya serenidad alrededor de esta situación. O sea, la manera como el presidente ha transmitido la información no ayuda. Y la prueba clarísima es que prácticamente el país entero entró en pánico. O sea, desde su anuncio de que el gobierno estaba sin liquidez, Costa Rica entera. Me da la impresión de que la mayoría de la gente no entiende en qué consiste el problema de liquidez. Pero de cualquier manera, lo que sí está clarísimo y se evidencia por todo lado es que prácticamente don Luis Guillermo puso al país en estado de pánico porque transmitió de una manera, digámoslo así, muy imprudente, muy inapropiada la información alrededor de este problema, ¿verdad? ¿Qué dice Otón Solís? Dice Luis Paulino que vale la pena subir un poco, que haya un poquito más de inflación y que bajarían las tasas de interés de los préstamos. Bueno, del Banco Central, para que se generen. Yo le sugeriría al Banco Central aflojar su política monetaria y permitir y hacer que las tasas de interés bajen, que está en sus posibilidades hacerlo, ¿verdad? Y que es un problema fabricado más por el Banco Central. Por políticas del Banco Central.
Bueno, con la parte que don Luis Paulino ha expuesto estoy plenamente de acuerdo en la explicación. ¿Crees que ha sido generado, entonces, cree usted que se ha generado por el Banco Central? No, hay un problema de fondo estructural que es cierto, que es el déficit, pero el problema de liquidez, usted puede tener superávit y tener un problema de liquidez. Digamos, una persona puede haber mal programado depósitos bancarios, porque más bien tiene superávit si le sobra plata, y llega el día de pagar la tarjeta de crédito y no le vencen los depósitos, entonces tiene que pedir prestado. O sea, puede haber un problema de liquidez inclusive con superávit fiscal y viceversa. Entonces, la arista que Luis Paulino enfoca, hay que saberlo, es decir, con tasas de interés más elevadas no hay problema de liquidez, pero tiene consecuencias, no solo en los pagos del gobierno, sino en la gente que tiene deudas con viviendas y carros. El gobierno ha escogido, supongo yo, tratar de evitar eso, contradictorio con lo que está haciendo el Banco Central. Pero entonces hay cuatro asuntos aquí. El tema estructural, que es el déficit. Ese déficit la gente cree que se puede seguir disimulando con deuda y que no tiene consecuencias. Y hay dos coyunturas. Una internacional. Las tasas de interés a nivel internacional comienzan a subir. La era del dinero fácil se acabó, ya casi todos los países terminaron con... O sea, ya no es bueno venir a invertir en Costa Rica. Lo que se llamó dinero fácil, sí, porque hay oportunidades a nivel internacional. internacional. Porque hay otros países Exacto. que nos ofrecen mejores intereses. Entonces, como Costa Rica tiene una cuenta de capitales totalmente abierta, nosotros somos parte de la oferta mundial de recursos financieros. Y entonces, lo que pase a nivel internacional en los mercados financieros, con esa cuenta de capitales totalmente abierta, nos afecta. Entonces, está ese tema a nivel internacional, las economías se van recuperando, España, Europa, Estados Unidos, China, el mismo Japón. Eso significa tasas de interés más elevadas. Eso entonces crea un problema para el gobierno si quiere seguir colocando a las tasas que ha venido colocando. Entonces, el problema real, el déficit, que hay que financiarlo y es muy alto, y la deuda ha venido creciendo demasiado. Segundo tema que tiene que ver con lo internacional es que, aparte de ese tema de que tasas de interés buscan la normalidad a nivel internacional, el país, por el alto nivel de deuda, no solo es alto, va llegando al 50, es que ha crecido demasiado rápido. En 8 años se ha prácticamente duplicado, en 9 años se ha duplicado la deuda, como porcentaje del PIB, la deuda del gobierno. Entonces, eso no es una buena señal. Entonces, también, aparte de lo que pase con las tasas internacionales, hay un castigo al país, hay riesgo país. Entonces, el premio que piden los posibles prestatarios a Costa Rica es mayor. No solo la base es más alta por las condiciones internacionales del mercado, sino los premios porque la deuda va creciendo y, bueno, no hay perspectivas de que se arregle el tema del déficit fácilmente. Tercer lugar, a nivel local, el tema que menciona Luis Paulino, don Luis Paulino del Banco Central. Yo pienso aquí hay una decisión política que debe venir del gobierno de Zapote y que Olivier ejecuta, y a él le queda bien por el dogmatismo neoliberal monetarista que tiene, que dice Luis Paulino y es correcto, y es que no haya devaluación antes de salir del gobierno, porque la devaluación da una señal de que las cosas andan mal. La gente se asusta con devaluaciones. Y entonces mantener el tipo de real sobrevalorado es, creo, parte de la estrategia política. Aquí pasamos de economía política. Y claro, una devaluación en una economía muy abierta tiene como impacto de una vez la inflación. Y con la idea de que mostrar sabiduría en el manejo de la economía, una devaluación y más inflación mostraría que no. Entonces creo que hay una estrategia de fondo de que el tipo de cambio se mantenga ahí. Por eso el golpe increíble histórico a las tasas de interés que se dio. Por eso la colocación de dólares para mantener el tipo de cambio bajo, y eso secó la economía un poco más, recogió colones. Todo dólar que salga del Banco Central al mercado es desemisión monetaria. Y por eso ahora el acuerdo con el Fondo Latinoamericano de Reservas para adquirir $1.000 millones, y lo dijo claramente en el artículo que escribió Olivier Castro el pasado, creo, sábado o domingo sería en La Nación, es para evitar, dice él, oscilaciones drásticas en el tipo de cambio. No, lo que quiere es manejar el tipo de cambio para que sea estable y con eso manejar la inflación y mostrar buenos resultados al final del periodo de gobierno y de su propio periodo en el Banco Central. O sea, nosotros... O sea, que todo este cuento es por mantener la inflación. Yo creo que sí. Y el tipo de cambio. Esa parte del cuento, ¿verdad? Vea que estoy hablando del tercer elemento. O sea, aquí estamos endeudándonos externamente con $1.000 millones para
subsidiar el tipo de cambio. Todos estos economistas que decían que la oferta y la demanda debería determinar estas cosas, ahora es una intervención masiva, eso es intervenir en el mercado cambiario con deuda externa, es decir, no se mantiene el tipo de cambio porque nuestra balanza de cuenta corriente es saludable, sino artificialmente, y quiere convencernos del cuento que es el mercado el que está definiendo el tipo de cambio, no es políticamente. Entonces está ese elemento que pegó un empujón, como dice don Luis Paulino, a todo este tema del mercado, lo secó, si se quiere, parcialmente. Y los otros, el otro elemento tiene que ver con el sistema bancario y los actores del mercado financiero costarricense grandes. Me refiero a los bancos del Estado, al INS, fondos de pensiones, etcétera. Yo creo que aquí hay un acuerdo entre estas organizaciones, esos son los que compran la mayoría de los bonos del gobierno, y hay un acuerdo para mantener las tasas de interés altas. Y entonces creo que se ponen de acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre los tesorerías y los jerarcas, digamos, los gerentes de los bancos, para, en lugar de facilitar la vida al país, facilitándosela al gobierno, ponerse de acuerdo para cobrar tasas. Eso lo han venido haciendo y ahora creo que es lo que pasa. Como tienen expectativa de que las tasas suban, aguantan las inversiones y esperando que las tasas suban para obligar a que el gobierno haga emisiones con tasas de interés más elevadas. O lo que han venido haciendo también, invirtiendo corto, es decir, corto plazo, con la expectativa de que las tasas van a subir, bueno, compran bonos de corto plazo y solo hacen inversiones de corto plazo esperando que las tasas suban. Todo eso es peligroso. Y digamos, hay un último problema, que es un problema, creo, de la tesorería del país, que cuando las tasas estaban bajas, manejó mucho crédito con tasas variables y mucho crédito de corto plazo. En lugar de ahí, cuando, digamos, hace 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, cuando las tasas estaban a niveles históricamente bajos, haberse metido en títulos de largo plazo con ciertas digamos, estabilidad que le daría a los costos financieros. Entonces aquí hay varios problemas que se juntan y que nos ponen en esta situación, pero sí es bueno, ¿verdad?, hablar del tema estructural, del déficit. O sea, cuando un gobierno tiene el déficit, para financiarlo, para corregirlo, puede, así en emergencia, como parece que el gobierno dice que tiene, es recortar gastos, es subir tasas de interés para colocar bonos, eso tiene las consecuencias. Bueno, en eso es en lo que estamos, están recortando gastos, ya no más compras. Ok, pero la otra alternativa era endeudarse a tasas más altas, con las consecuencias que hemos hablado acá. Y la tercera alternativa es emitir letras del Tesoro, que son bonos, pero cuando los compra el Banco Central, porque eso es emisión monetaria, pero eso es la forma, digamos, de última instancia de financiar un déficit. Pero en sí un tema de liquidez no existe, lo que existe es las diferentes aristas de velo. Es decir, aquí tenemos que enfrentar la realidad de que el déficit se expresa en tasas de interés más altas y bueno, hacer los recortes. Ojalá no se hagan recortes en inversión, sino que se hagan recortes donde muchos creemos que deben hacerse. En salarios. Bueno, poner límites a los incrementos, a pluses, no tanto al incremento salarial del sector público, pero los pluses nos tienen a nosotros con un crecimiento de la planilla del Estado mucho más acelerada que lo que, por ejemplo, crece el PIB. Es decir, y eso no es nuevo, eso no es así, pero... Sí, eso se habló ahora con toda la discusión de las leyes del proyecto de ley. El gasto en remuneraciones del 2006 al 2016 ha crecido en 151% y el PIB ha crecido en 62%. Es decir, estoy hablando de remuneraciones, ¿verdad? Porque no es cierto que... Como a veces, 151 versus 62. El PIB, o sea, eso es, y ha pasado, el peso de las remuneraciones en el PIB ha pasado del 4.6% en el 2006 a 7.0% en este momento. Hay que decir que la mayoría de ese incremento se dio en la administración de Óscar Arias. Sí, la administración de Óscar Arias pasó de ser el 4.6% del PIB y al 2010 había llegado al 7%. Y ahí se ha mantenido. Los años subsiguientes, el año máximo fue 2013, 7.4%,
más bien ahora está en 7%. Igual que como lo dejó entonces. O sea, Oscar después Arias. del golpe enorme que le dio la administración Arias al peso de las remuneraciones dentro del PIB, se ha mantenido más o menos alrededor del 7%, digámoslo así. Pero venía siendo, y eso cuando uno ve las cifras para todo el sector público. Eso es lo que representa. ¿El 7% se refiere a qué, Otón Solís? El peso de las remuneraciones ¿Dentro? de la planilla del gobierno central dividido por el PIB. Era 4.6% en el 2006, ya en el 2007 pasó al 5.2%, en el 2008 5.4%, en el 2009 6.4%, y lo entrega el expresidente Arias en 6.9%, o sea, 7%. Y ahí se ha mantenido de esa manera, pero sí ha habido, digamos, el gasto en Costa Rica se ha incrementado. Se ha incrementado mucho más rápido que el PIB. El gasto primario, porque a veces se dice que son los intereses, dice el gobierno. No, el gasto primario se ha incrementado en términos reales. Estoy hablando del gasto exceptuando amortización de deuda y exceptuando sacando intereses. Se ha incrementado en 142% del 2006 al 2016. Y en este gobierno, del 14 al 16, porque ya hay liquidación del presupuesto del 2016, hace como un mes salió, se ha incrementado en 7.2% el gasto primario. La pregunta sería, Otón Solís, Luis Paulino Vargas, si se reforma, vamos a ver, porque usted citaba 4 elementos, Luis Paulino hablaba del tema del Banco Central muy esencialmente, es decir, si se recortara, que es el punto, ¿verdad? Y ahora pareciera que hay una posibilidad de que Liberación, ahí viene la parte política, Liberación y el Partido Acción Ciudadana pudieran llegar eventualmente a poner otra vez el tema del empleo público, que ya empezaron a sonar las alertas de los sindicatos, y se recortaran los pluses salariales. Eso impactaría, generaría que la economía tenga, bueno, esa liquidez o esos recursos que se requieren. Si realmente sucedería eso, ¿o no? A mí lo que me preocupa, Laura, César y don Otón, es que me parece que se están haciendo las cosas de una manera realmente inapropiada. En realidad, la salud fiscal del gobierno de Costa Rica, como la salud fiscal de cualquier gobierno de cualquier lado del mundo, depende esencialmente de la solidez de la economía, y esto lo he repetido miles de veces y ustedes me han escuchado decirlo muchas veces. Si queremos una solución perdurable, sostenible, con el mínimo costo social y humano al problema del déficit fiscal, tenemos que irnos por la ruta de recuperar dinamismo en la economía, de darle nuevo impulso al crecimiento de la economía y de generar empleos. O sea, tenemos que reconocer, yo lo he venido sosteniendo y lo sigo manteniendo, que desde el 2009 para acá la economía de Costa Rica crece claramente por debajo de sus estándares históricos. O sea, si uno hace un estudio del comportamiento de la economía en el largo plazo hasta el 2008 y luego lo compara con el periodo 2009 para acá, nota claramente la diferencia, nota que la economía perdió empuje, perdió dinamismo, y no solamente eso, sino que en este periodo posterior a 2009 los problemas del empleo se volvieron extremadamente graves, y los datos más recientes de la encuesta continua de empleo, que según el gobierno reflejan una mejoría, no reflejan ninguna mejoría, porque la enorme mayoría de los empleos de los cuales el gobierno habla que se crearon, son empleos creados en la informalidad laboral, la enorme mayoría, y además con una clara tendencia a la reducción de los ingresos de la población trabajadora. Entonces, en esas condiciones no podemos de ninguna manera hablar de que ha habido verdadera reactivación del empleo, como tampoco es cierto que la economía realmente se ha recuperado. La economía de Costa Rica en sus buenos tiempos, cuando registraba una fase de recuperación económica, crecía al 7-8%. El gobierno presume de una fase de recuperación económica en estos últimos años creciendo apenas por encima del 4%. O sea, comparado con los estándares históricos, eso pone de manifiesto una grave pérdida de dinamismo de la economía. Entonces, yo creo que mucho del problema fiscal
una parte sustantiva del problema fiscal que tenemos está relacionado con una economía que ha perdido capacidad de crecimiento y sobre todo que ha perdido capacidad de generación de empleos. Porque incluso ese crecimiento que la economía muestra del 3-4% al año es un crecimiento en gran medida concentrado en actividades como las de zona franca que generan poquísimo empleo y que generan mínima cantidad de ingresos para el gobierno. Entonces, un crecimiento que funciona de esa manera es un crecimiento que estructuralmente, desde su raíz más fundamental, debilita las finanzas públicas. Entonces, teniendo eso como punto de partida, a mí me parece que lo que se está tratando de hacer en este momento es un grave error. Por un lado, la política restrictiva del Banco Central, haciendo que las tasas de interés suban y que se frene el crédito, se frene la liquidez, lo que va a hacer es frenar la economía. Una economía que ya de por sí viene enclochada, arriesga frenarse aún más severamente a raíz de este tipo de política por parte del Banco Central, porque la gente que tiene deudas, empresas o familias que tienen deudas, se van a ver en la obligación de tener que pagar más por concepto de intereses de sus deudas, y eso va a restringir la inversión de las empresas y el consumo de la gente, y porque la gente que quisiera, empresas que quisieran hacer nuevos proyectos de inversión, sobre todo empresas pequeñas y medianas, pues se lo van a tener que pensar cuando las tasas de interés están lanzándose hacia arriba, o igual familias que quisieran hacer algún plan de consumo, van a tener que limitar. Entonces, la política del Banco Central claramente es una política orientada a frenar el dinamismo de la economía. Y si encima el gobierno opta por los recortes por los cuales se está optando, eso va a agravar ese problema. O sea, yo personalmente, y en eso tal vez no estoy de acuerdo con don Otón, pero yo personalmente no creo que en el sector público de Costa Rica haya nada que recortar. Creo que hay muchísimo por mejorar, y lo subrayo y lo pongo en negrita, muchísimo por mejorar. Y creo que deberíamos ser capaces de establecer un gran diálogo nacional para llevar adelante las mejoras que el sector público de Costa Rica requiere, que yo creo que desde ese punto de vista, políticamente hablando, eso se ha manejado pésimamente, porque el asunto de las remuneraciones en el sector público se ha resuelto a través de una campaña, perdón la palabra, pero realmente indecente, contra empleados y empleadas públicas, una campaña de ataques, de descalificación, incluso en ciertos momentos hasta tiene connotaciones de criminalización, de presentar a empleados y empleadas públicas como si fueran verdaderos ladrones, y obviamente eso imposibilita cualquier diálogo. O sea, no se puede establecer diálogos sobre esas bases y enfrentar el problema de la eficiencia, de la calidad, de la flexibilidad de respuesta, incluso el problema fundamental de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la auditoría ciudadana en relación con el sector público. Enfrentar ese problema que requeriría cambios muy profundos, incluso en nuestra legislación, y en todo caso todo un cambio de cultura, de mentalidad, de forma de hacer las cosas. Enfrentar ese problema requiere diálogo, y el diálogo no se puede construir de esa manera, no se puede construir atacando de esa manera a los empleados públicos, porque entonces los empleados y las empleadas públicas se indisponen, y es lo que hemos observado, una total indisposición, un colocarse en una posición defensiva, es decir, nos están atacando, tenemos que defendernos, y obviamente eso bloquea la posibilidad de diálogo. Entonces, insisto, a mí yo no creo que haya nada que recortar en el sector público de Costa Rica. El sector público de Costa Rica no es grande. Si lo comparamos con por ejemplo, con los promedios de la famosa OCDE, ya que Costa Rica tiene, o por lo menos el gobierno tiene tanto interés en que Costa Rica se asocie a la OCDE, nosotros estamos por debajo de los promedios de la OCDE, cualquier indicador que observemos. Y si nos comparamos con países como Dinamarca, Noruega, Suecia, estamos lejísimos de eso, que son los países de más alto nivel de vida en el mundo entero, mucho más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos sea la primera potencia económica del mundo. Bueno, estamos muy lejos de eso. ¿Cómo podemos decir que el sector público nuestro es grandote? No lo es. De hecho, se observa, la gente, la ciudadanía emite demandas hacia el sector público que el sector público no está en capacidad de responder. Lo que sí necesitamos es una mejoría sustancial en su funcionamiento, pero con esto termino, Laura, para no abusar del tiempo. Lo que el gobierno está proponiéndonos, el tipo de recortes que el gobierno está proponiendo, combinado con la política que el Banco Central está desarrollando, la política restrictiva del Banco Central, lo que amenaza es traerse abajo la economía. Traerse abajo, recortar en no sé cuánto el dinamismo de la economía, que de todas maneras es un dinamismo bastante mediocre, bastante pobre, traérselo abajo, y en ese
Y en esas condiciones, enfrentar el problema fiscal va a ser mucho más difícil. Y el caso griego lo ilustra con absoluta claridad. Cuando Grecia se vio envuelta en ese gravísimo problema de deuda pública y de déficit fiscal que se reveló allá por 2010, la opción saludable habría sido promover el crecimiento de la economía griega para que la economía griega tuviera capacidad de respuesta frente a su deuda y frente a su déficit. Se optó por lo inverso. Se optó por una política de austeridad a mansalva, de recortes salvajes. La economía griega se derrumbó y los problemas de la economía griega se profundizaron, se agudizaron y prácticamente se eternizaron. La pregunta es si vamos a seguir por ese camino, el camino de los recortes, de la austeridad malentendida, bueno, esa austeridad malentendida de cualquier manera, ese camino que lo que amenaza es traerse abajo la economía, debilitar entonces las bases económicas que deben mantenerse firmes para poder enfrentar el problema fiscal. Okay. Yo creo que ese es un camino equivocado y es muy peligroso y la verdad a mí me tiene muy preocupado que las cosas estén siendo planteadas de esa manera. Otón Solís. Bueno, hay una pregunta planteada. ¿Seguiremos ese camino que siguió Grecia? En primer lugar, yo no sé si las cámaras pueden tomar este gráfico. Puede, sí. Este es el gasto del gobierno central y estos son los ingresos a partir del 2008. O sea, esto se ha financiado, todo este diferencial entre gastos e ingresos se ha financiado con deuda. Mientras las tasas de interés internacionales eran las más bajas de los últimos 75, 80 años, no había problemas. El mercado financiero no podía irse fuera, nacional, la gente entonces a comprar títulos del gobierno y baratos, y plata de fuera abundante. Entonces el país, ese periodo de bonanza, y aquí van varios gobiernos con esos errores, no sintió el peso de el déficit y las tasas de interés, contrario a lo que normalmente ocurre en una economía en que la cuenta de capitales está cerrada, es decir, que no hay libre movilidad de recursos financieros por las fronteras, porque cuando eso es así, una economía cerrada y hay déficit fiscal, ese déficit tiene que financiarse con deuda y significa tasas de interés para arriba. En Costa Rica, como la cuenta de capitales está abierta, con un poquito que suban las tasas de interés internas, se arbitran hacia abajo porque entran capitales de fuera. Entran dólares, se cambian por colones y las tasas de interés no han subido. Entonces, curiosamente, el déficit no se ha traducido en esa situación de tasas de interés más elevadas, mientras el mercado internacional tenía las condiciones que tenía, que expliqué hace un rato. Y mientras la deuda no había alcanzado los niveles que ha alcanzado en Costa Rica, que ahora implica un pago por riesgo país. Entonces, don Luis Paulino, es inevitable que las tasas de interés suban. No hay manera. Yo estoy de acuerdo que el golpe que el Banco Central le dio me pareció una forma artificial de mantener el tipo de cambio bajo y controlar la inflación, pero que tienen que subir las tasas, tienen que subir, excepto que se sigan manteniendo bajísimas a nivel internacional. Entonces, la jarana llegó aquí, ya no hay dónde esconderse. Y entonces, claro, eso tiene impactos que todos lamentamos, pero lo que más lamentamos es que no se haya arreglado el déficit fiscal. La pregunta y lo otro es que yo difiero de Luis Paulino con el tema del empleo público, y tiene toda la razón. Criminalizar a los empleados públicos, jamás. Porque si vamos a criminalizar a alguien, es a los políticos, demagogos, presidentes de la República y jerarcas políticos que han dado las convenciones colectivas que han dado en este país. Porque ninguna convención colectiva se da en Costa Rica, ni ningún plus salarial, ni ningún acuerdo para que la anualidad se dé automáticamente como se hace, no por rendimiento y desempeño de los empleados, sino automáticamente como se hace, contrario a la ley que dice que es por desempeño y contrario a la ley que establece un rango de alrededor del 2% y se dan anualidades del 5% y más y se dan automáticamente. Ninguna de esas concesiones, ni ninguna de esas convenciones colectivas se han hecho porque los sindicatos la hicieron solo, la izquierda de este país, la hicieron los políticos que hemos llamado neoliberales en Costa Rica, por demagogia. Para ganar elecciones, aceptaron todo lo que pedían los líderes sindicales irresponsables y se unieron. Por eso siempre digo, lo que la izquierda de este país hoy defiende es lo que construyó los presidentes de derecha de este país.
O sea, aquí están los datos y Oscar Arias se enorgullece, y la derecha de este país, de ese incremento en la planilla y en los salarios y los beneficios y las concesiones. Y ustedes ven el ciclo de las convenciones colectivas y casi todas se firman y se dan en el año electoral. Entonces, por si hay que criminalizar a alguien es a ellos. Sí, en este punto hay que meterle el freno a eso. Y eso va a impactar, esa es mi pregunta. Claro que impacta. Sí impactaría en que haya liquidez. Me preocupa, digamos, escuchando a Luis Paulino, decía, en Grecia siguieron el camino del recorte y la economía griega está frenada. Pero está poniendo Luis Paulino los factores al revés. Es decir, cuando el déficit era insostenible y nadie le prestaba plata a Grecia porque llegó a un nivel de deuda gigantesco, entonces la única alternativa fueron recortes. Yo precisamente a eso no quiero llegar. Digamos, mi obsesión con el déficit fiscal histórica es porque me harta que cuando tenemos déficit fiscal y problemas de liquidez, ahí sí, en serio, solo los organismos oficiales internacionales nos prestan dinero, el Banco Mundial, el Tesoro norteamericano, el Fondo Monetario, pero se apropian de la ideología del desarrollo. Es decir, si nos dan la plata, pero como condición, privatice aquí, abra allá, y ahí sí, y a eso es lo que yo no quiero llegar, tiene que ver con temas de soberanía económica, pero por eso es que digamos, mi pelea histórica para que estos déficits no surjan. Es más, de ahí es que vienen. Y claro que al Estado hay que entrarle, don Luis Paulino, a los pluses salariales abusivos, darle dedicación exclusiva a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué pagarle la anualidad a empleados malos, vagabundos que hay? Usted no ha ido a una oficina y ve empleados vagabundos. ¿Por qué darle la anualidad? Hay que subir la carga tributaria y que paguen más los que tienen que pagar. Y hay que hacer reformas estructurales. Aquí hay instituciones que duplican en el tema del combate a la pobreza. Hay un montón de burocracias, instituciones y alquileres, y todo se va en gastos administrativos y poco queda para combatir la pobreza, y no la reducimos desde el año 91, 92. En el sector financiero hay 4 superintendencias, superintendentes con salarios de 12 millones de colones, y el intendente que no tiene funciones asignadas con salarios de 7 y 8 millones. 4 superintendencias en un mercadito financiero. Todo quien lo creó, doña Laura, los neoliberales de este país, los que hablan de eficiencia y del tamaño del Estado. Porque si decimos que el neoliberalismo a Costa Rica llegó digamos, en el año 85, cuando se firmó el primer PAE, de 1821 al año 85 se habían creado 1.5 instituciones por año. Y del 85 al 2014, la era del apogeo neoliberal en Costa Rica, se crearon 4.3 instituciones por año. O sea, la gente más mentirosa, y por eso los llamo corruptos, porque a pesar de que su ideología les habla de que el Estado no crezca y de la eficiencia, la corrupción ha derrotado su ideología, porque con tal de ganar elecciones crean empleo, crean instituciones, una charlatanería, un nuevo problema, una nueva institución, y eso claro nos tiene con un sector público que, aparte del tamaño, si el tamaño definiera funciones, don Luis Paulino, yo estaría de acuerdo con usted, pero es un tamaño que no refleja lo que hace el sector público. El presupuesto para combatir la pobreza se incrementa todos los años en términos reales sustancialmente, y no logramos reducir la pobreza de esa quinta parte de las familias de este país. Nos quedan 6 minutos. Luis Paulino, vamos a tratar de hacer esas respuestas ahora más resumidas. No, y también el tema de la evasión fiscal, que me parece un tema que yo digo, y lo reafirmo, que no creo que el sector público de Costa Rica tenga un tamaño excesivo, y la prueba clarísima de eso es que el sector público de Costa Rica no logra responder a todas las demandas y las necesidades que la ciudadanía dirige hacia ese sector Pero público. No por tamaño, sino por ineficiencia. Eso yo lo tengo claro, y yo lo dije clarísimo, Tom. Yo dije clarísimo, esto no es un problema de tamaño, esto es un problema de calidad, y tenemos que entrarle en serio al problema de calidad. Lo dije claro y lo reafirmo. Pero si queremos esa reforma a fondo del sector público, hay que construirla dialógicamente, hay que construirla como gente grande, capaz de conversar y de respetarnos al conversar. No se ha hecho así, no se ha hecho así. Han optado por la vía del ataque al empleado público, a la empleada pública, y de esa manera han bloqueado el diálogo. ¿O qué creían? ¿Qué creían? ¿Que la gente que se siente insultada va a ir a conversar muy contenta si los están insultando? Eso es lo que se ha hecho. Ese es el punto número 1. Ahora, número 2, yo creo que si se opta por la vía de enfrentar el déficit fiscal a través de un camino austeritario, un camino de austeridad, de recorte, estamos jodidos.
Si esa es la opción, la vamos a ver mucho más difícil, con costos sociales muy grandes. Y que la defensora se prepare, porque va a tener que ponerse las pilas a defender los presupuestos para la gente más pobre, para quienes más necesidad tienen, porque probablemente estos presupuestos se van a ver golpeados, y en una economía en recesión, que es lo que nos estarían recetando por la vía de la austeridad. O sea, si la opción es enfrentamos el déficit fiscal a punta de austeridad, lo que vamos a tener es una economía en recesión con mayor desempleo, y son los pobres, la gente más débil, más vulnerable, la que pagan los platos rotos. Los ricos finalmente se llevan la plata para Estados Unidos o para otro lado. Pueden hacerlo. Las clases medias no lo pueden hacer, las clases medias van a ser golpeadas, y mucho más los sectores pobres. Entonces yo creo que el país tiene el deber en este momento de abrir un espacio de diálogo realmente amplio y patriótico. Aquí es un asunto de patriotismo finalmente, para sentarnos a hablar, a buscar soluciones y abrir espacios de maniobra. Otón dice que no podemos crecer porque el financiamiento internacional se nos va a limitar, y yo puedo estar de acuerdo con eso. Tenemos que construir otras opciones. Tenemos el deber de construir otras opciones. No podemos permitir que esto se nos degrade, se nos derrumbe a través de una vía puramente austeritaria, que lo que va a hacer es complicar mucho más la posibilidad de encontrar una salida a este problema. Otón Solís, y tenemos comentarios. Tenemos comentarios en redes sociales. No, bueno, sería reafirmar lo que yo dije. Hay una diferencia ahí. Claro que hay que dialogar, pero hay que decir las cosas. Hay que seguir pateando la bola para el frente. Yo no estoy diciendo patear la bola para el frente, hay que decirles y dialogar, claro. Pero don Luis Paulino, cuando yo recuerdo por iniciativa mía, la fracción invita a un grupo sindical para ver si podríamos echarle anualidades. Lo más simple, dijeron, nos morimos antes de aceptar que se toquen anualidades. Y yo digo, es una barbaridad que a todos los empleados públicos se les dé el 100% de la anualidad, porque hay un montón, no la mayoría, una minoría, que son unos vagos de primera, y no se les puede dar la anualidad porque la ley dice es por desempeño, y si ni a eso le quieren entrar. Y claro, les reitero, aquí criminalizar no es el tema. Los que han mandado en este país son los culpables de lo que tenemos. Y ahí, lamentablemente, mi partido entra con irresponsabilidad en el tema fiscal, y si vemos el incremento en las remuneraciones, sigue para arriba, ¿verdad? Aunque nadie lo ha hecho como Óscar Arias. Óscar Arias tiene la medalla de oro en la irresponsabilidad fiscal, y desde ahí es que venimos con ese problema, como lo demuestra claramente este gráfico. Pero sí hay que decir las cosas, lo otro es disimularlas y que nos sentemos a dialogar sobre una base, pero que hay que entrarle al empleo público, hay que entrarle. Yo no sé por qué a todo el mundo tienen que darle dedicación exclusiva. ¿Por qué? ¿Qué importa que hagan lo que hagan en la noche? Esos son trucos que se han inventado y nos tienen con ese incremento mucho más acelerado el costo de la planilla que lo que crece el PIB. Y entonces el país no puede salir así. Pero también hay que subir impuestos progresivos, reducir la evasión. En eso sí este gobierno ha hecho una tarea formidable, como ningún otro antes, pero hay que seguir por esa ruta. Tenemos comentarios en redes sociales. Vamos a leer el comentario de Luis Rivera. Dice, el PLN es el culpable del déficit fiscal y está poniendo peros a un posible acuerdo para la solución. Ernesto Echeverría dice, manejo artificial del mercado cambiario para dar imagen de estabilidad. Lorena Salgado Sánchez dice, si Otón viene hoy vestido como economista, que aclare por qué como diputado de la fracción legislativa oficialista alude al Poder Ejecutivo como este gobierno. ¿Qué conclusión obtiene como economista de lo que ha sido posible hacer a la fracción PAC para resolver esto de lo fiscal? Y Federico Figueroa, las remuneraciones no son un gasto desde el punto de vista social, es regresarle a los trabajadores la riqueza generada. Son los comentarios en redes sociales. Bueno, nos tenemos que ir. Esto da para 2 horas. Sí. Gracias, muchas gracias por los sombreros con que vinieron hoy vestidos para analizar los temas. De verdad, Luis Paulino Vargas, Otón Solís. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en RTL Revista. Nos vamos, César. Gracias, buenos días. A continuación, Promuévete.